tenemos un segundito más, disculpen que me haya tardado un poquito más. Vamos a ver el tema de la evaluación por tema y después de ahí, bueno, si quieren preguntar algo sobre lo que tienen que rendir, sobre la primera camada que tienen que rendir, pueden preguntar. Ya la siguiente lista ya se lo vamos a pasar en esta semana, pero ya va a ser para la siguiente. A ver, esperemos un ratito a ver si se conecta alguien más. Bueno, vamos a comenzar. Oh, ahora se están conectando varios, parece. Bueno, yo voy a ir explicando un poco qué es lo que se tomó en la evaluación por tema, más o menos. Vamos a hacer una explicación media rápida y de ahí, bueno, los que tengan duda con respecto a los que tienen que rendir, también pueden hacer alguna consulta si quieren. Em, bueno, lo que pude observar un poco es de que por ahí las evaluaciones por tema como que están como más parejas, ¿no? Em, Hubieron, creo que 6 preguntas, de las cuales, digamos, vamos a tratar de, estas preguntas también tranquilamente pueden ir, digamos, en las evaluaciones orales ahora que estamos haciendo, o que vamos a comenzar a hacer. Entonces, digamos, por ahí es como para que ustedes le presten atención o tengan en cuenta. La pregunta uno era, esto lo vimos la clase que comenzamos a hablar de contadores o de flip-flop, ¿sí? Y decía un latch que ese es el primero que habíamos visto, que yo me detuve a explicarlo, con entrada de habilitación, la salida Q siempre es igual a la entrada y después teníamos que seleccionar una de las respuestas. Y era antes del impulso de habilitación, después del impulso de habilitación, inmediatamente después o durante el impulso de habilitación. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos de alguna manera lo que era el latch. ¿Y se acuerdan? Y se acuerdan que nosotros teníamos el latch y se acuerdan
que este latch lo que tenía era un clock. No, no era un clock, sino que era un... El clock tiene los flip-flop, sino de que tenía una entrada de habilitación. Entonces teníamos de acá, de alguna forma, la entrada de habilitación y teníamos de alguna manera la entrada del DAT y teníamos la salida Q. Esta era la Q, esta era la D, y ¿qué es lo que teníamos que esperar nosotros? Si en nuestro caso, en el ejemplo que habíamos puesto, si la habilitación era 1, eso significaba que si yo tenía un 1 de este lado, ese 1 pasaba para el otro lado, ¿sí? Ahora, si la habilitación es 0, obviamente que por más que acá esta opción cambie a 0, de alguna manera, en ese caso no se iba a respetar, digamos, de alguna forma lo que yo tenía en la entrada, sino que tenía que esperar de nuevo a que se habilite, ¿sí? Entonces eso era importante. Entonces eso era importante, o sea que en realidad la respuesta estaba dada en función de qué, del pulso de habilitación, o sea que acá lo que me dice básicamente es en un latch D con una entrada de habilitación, la salida Q siempre es igual a la entrada de cuando. En realidad, cuando yo tengo el pulso de habilitación es, una vez que yo tengo el pulso de habilitación, comienza la entrada se hace igual a la salida. En otro caso, no, digamos. Entonces, era inmediatamente después del pulso, vamos a suponer que este es el pulso de habilitación, entonces en esta zona, de alguna manera nosotros íbamos a tener que la entrada es igual a la salida y durante el pulso de habilitación. O sea, no antes, aquí no, acá vamos a suponer, si no, vamos a suponer que acá termina el pulso y no después. O sea, ninguna de las dos situaciones, ni antes ni después, sino solamente inmediatamente después o durante el pulso de habilitación. Entonces ahí estaban las dos respuestas que ustedes tenían que responder de alguna forma. ¿Sí? Vamos al segundo punto. Eh, Bien, vamos al segundo punto. El segundo punto, de alguna forma nosotros teníamos... Nosotros en el segundo punto teníamos, a ver, sí, en el segundo punto teníamos varias respuestas en realidad, ¿sí? A nosotros en realidad nos preguntaba en un flip-flop, ahora sí ya es un flip-flop, eso es importante que ustedes distingan cuando trabajan con el latch y cuándo es el flip-flop. En este caso el flip-flop va a responder a un clock, ¿sí? Entonces fíjense en que las preguntas eran en un flip-flop de disparo por flanco, o sea, si yo tenía ahora en este caso lo que era el flip-flop, ahora sí yo voy a tener un reloj en algún punto y obviamente la entrada de esta va a ser igual obviamente a la salida Q cuando. En realidad cuando de acuerdo con el flanco que yo esté trabajando, de acuerdo al flanco que yo esté trabajando, me va a responder D con Q, ¿sí? Entonces veamos cuáles eran las opciones que yo tenía. Entonces me dicen lo siguiente. Seleccione una o más de las opciones. Un cambio en el estado del flip-flop puede producirse solo en un flanco del impulso de reloj. O sea que esa era verdadera, porque en realidad ya sea que el pulso sea, ¿se acuerdan que ustedes tenían el reloj que era de esta forma? ¿Sí? Esta era la señal de clock. ¿Y qué es lo que nosotros teníamos que esperar? Vamos a suponer que el flanco sea de subida, entonces yo tenía que esperar solamente los flancos de subida. Y en esos puntos que están ahí son donde en realidad se producen los cambios. O sea que la primera, esta,
o sea que la 1 en este caso, que le puede haber salido a usted otra cosa, un cambio en el estado del flip-flop puede producirse solo en un flanco de impulso del reloj, y eso es verdadero. La salida sigue a la entrada en cada impulso del reloj, esta también es verdadera, digamos, ¿sí? Y la salida se activa cuando en la entrada tenemos conectados 5 compuertas AND, bueno, eso obviamente que es completamente falso. Ya al decir ninguna de ellas, al ya tener 2 seleccionadas, obviamente que tampoco es la respuesta. Y la última, el estado al que pasa el flip-flop depende de la entrada D. Y eso también es cierto, digamos, de alguna forma, ¿sí? O sea, no tan solo depende, digamos, eh, no tan solo depende del flanco, sino que también depende de la entrada. O sea, que también es verdadera esa. O sea, si yo tengo un 1 a la entrada, con el flanco yo voy a tener obviamente un 1 a la salida. Entonces también depende de alguna manera de la entrada. O sea, que esta es verdadera, esta era verdadera. ¿Sí? Son las 3 verdaderas por lo menos. Bien, después teníamos esta 3 que está acá. Nosotros teníamos este circuito, de alguna forma, y lo que nos pedían es hasta dónde contaba. O sea, si contaba de alguna manera hasta 8, hasta 7, hasta 10, o era ninguna. Y la respuesta, en realidad, la respuesta que nosotros o que queríamos que ustedes respondan, era ninguna de ellas. Porque en realidad ustedes van a ver de que, eh, fíjense, en cuando el contador comienza de alguna manera a contar, a pasar los números binarios, fíjense en que acá primero se coloca, obviamente que todo en 0, acá también se coloca en 0, se coloca en 0, se coloca en 0. Después acá se va a colocar en 1, acá en 0, acá en 0 y acá en 0. Después acá se va a colocar en 1, acá en 0 y así va contando, ¿sí? Entonces fíjense en que ustedes comenzaron del número 0, el número 1, el número 2. ¿Cuándo va a cortar esto? Que eso es lo que ustedes deberían tener en cuenta. En realidad ustedes fíjense en que esta compuerta que está acá, de alguna manera, cuando yo tengo un 1 de este lado y tengo un 1 de este lado, me va a resetear, digamos, cada uno de los flip-flop. Entonces, lo que yo tengo que hacer, o lo que tengo que esperar, es ver dónde se cumple esta condición que está ahí. ¿Cuándo se hace uno por este lado y uno a este lado? Entonces ustedes van a comenzar a ver de que en realidad van a tener diferentes opciones, digamos, ¿sí? O sea, ustedes van a ver de que en realidad se coloca en 1, se coloca de alguna manera en 2, se coloca en 3, se coloca en 4, 5 y así. Comenzó a contar de alguna manera el sistema. Ustedes van a ver de alguna manera que van a llegar, vamos a suponer que vamos a estar en 7. En 7 yo voy a tener el 1, el 1 y el 1. ¿Sí? Después llega el 8, también importante. Ese 8 va a ser entonces 1, 0, 0, 0. Y después llega el 9. El 9, ¿cuál va a ser? Va a ser entonces 1, 0, 0, 1. Y de ahí me va a llegar el 10. Que el 10 va a ser el 1, el 0, el 1 y el 0. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué número contaba? Y contaba solamente hasta 9, porque en el 10 yo lo estoy reseteando. Ustedes fíjense en que yo, esto, cuando esto comience a contar, ustedes fíjense en que cuando sea el 9, este va a ser 1, este va a ser 0, este va a ser 1, 0, 0 y acá va a ser 1. ¿Sí? Entonces fíjense que era 1, 0, entonces acá no lo resetea. Pero cuando llegue al 10, en realidad este va a ser 0 acá, este va a ser 1, este va a ser, digamos, de alguna manera el 0 y este va a ser el 1.
ese 1 y 1 acá entran acá y me resetea de alguna manera con el 1 acá, me resetea el flip-flop, los flip-flop. Entonces, contó hasta 9 o contó hasta 10, no, en realidad contó hasta 9, digamos, ¿sí? Porque cuando quiso pasar a 10, en realidad usted al 10 no lo van a ver y ya en lugar de ponerse 10 se va a poner el 0 porque lo reseteó, ¿sí? Eso ustedes lo pueden ver, si ustedes quieren. Eh, yo acá, por ejemplo, lo tengo armado. Bueno, en realidad va a tardar un poco, pero fíjense en que ahí está como contando, ¿no? Entonces fíjense en que lo que debería verse acá es que una vez que llegue al 9 va a pasar directamente al 0. Obviamente no me va a mostrar el A, que es la siguiente letra. Entonces va a ser el 0. Entonces fíjense de que de alguna manera ustedes contaron de alguna forma hasta 9. Cuando quiere pasar el 10 le permite de alguna manera resetear y no comenzar, digamos, de alguna manera, no ser 10, sino que comenzar, en lugar de decir 10, comienza en 0, porque pasa muy rápido de alguna manera la, la cuenta. No sé si hay dudas sobre eso. No sé si hay duda con lo que veníamos charlando. ¿Hay duda? Bien, entonces, con esto quería yo de alguna manera decirles, opa, eh, con esto de alguna manera quería decirles de que la opción no era ni 8, ni 7, ni 10, sino que era ninguna, digamos, ¿sí? Por eso también yo acá le había aclarado que la cuenta inicia de alguna manera en 0. Eso es como para que no se pierdan, porque muchas veces ustedes lo pueden tomar como que al 0 como un valor más, entonces inicia en 9 y hasta dónde llega la cuenta. Esa era, digamos, como la, como la sugerencia del problema, ¿sí? Bien, este problema del conversor AD también lo habíamos charlado en la clase y este es importante también, porque de alguna forma le da o le pregunta sobre las condiciones del conversor AD. Ustedes recuerden de que nos está preguntando primero qué es el problema del práctico, o sea, si habían hecho el práctico, si lo habían estudiado el del práctico, iban a poder responder. Me está diciendo que yo tengo el circuito de la figura, es una ADC de 4 bits. Si la señal de salida del contador es de 5 voltios, o sea, esta señal es de 5 voltios, elija cuál de las opciones representa las características del ADC. Bueno, acá no me salió, digamos, pero acá había un par de números, un par que era en realidad la opción correcta. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, la resolución yo le había definido como LCB a la resolución. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tenían que tener en cuenta? ¿O dónde estaba esa resolución? Esa resolución, en realidad, la resolución que va a tener de alguna manera el, el DAC, el conversor de digital analógico, va a ser la resolución del ADC. Entonces la resolución ustedes la tienen que estudiar de este lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo, esa clase, lo que le dije a ustedes es de que vamos a suponer que vamos a tomar también el inversor que está de este lado, que en realidad es el que me cambia el signo. Este solamente me da vuelta la señal, ¿sí? Entonces, ustedes tenían
de que la tensión de salida, ustedes tenían que la tensión de salida de alguna manera, ustedes a qué tenían que era igual. Era importante, cuando ustedes hicieron el problema número 1 del práctico este, ustedes habían visto el DAC que en realidad estamos describiendo. Y tenían en cuenta de que el DAC tenía una característica importante, un parámetro importante, que era, de alguna forma, el voltaje de referencia. El voltaje de referencia es el voltaje que le aparece, digamos, a las resistencias que están conectadas a este lado. Entonces, si estos son 5 voltios, ese va a ser el voltaje de referencia. Obviamente que como es negativo, pero después la da vuelta, digamos, el que está señalado con verde, vamos a poner directamente 5 voltios. ¿Sí? Y de ahí lo que teníamos que hacer era el sumador. Era 1 kilo ohmio dividido, ¿se acuerdan que era 1 kilo ohmio también? Más, teníamos 2 kilo ohmios. Estaba dividir, perdón, era 1 kilo ohmio. Estamos viendo el sumador, ¿no? 1 kilo ohmio dividido los 2 kilo ohmios, más era 1 kilo ohmio dividido también los 4 kilo ohmios, más teníamos 1 kilo ohmio dividido los 8 kilo ohmios. Ese era el sumador. Ahora, ¿qué es lo que yo le había dicho a ustedes que tenía de importante esto? Que nosotros teníamos que colocarle como si fuesen unas llaves acá cada uno de estos sumandos que ustedes tienen acá. ¿Sí? O eso estaba en el problema 1. De tal manera para ver cuál actuaba. O por ejemplo, esto se pone en 0, en 0, en 0, en 0 inicialmente. Es como si todas las llaves hubiesen estado abiertas en el problema 1. Pero en algún momento se pone en 1, qué sé yo. En algún momento se pondrá esto en 1, esto en 0, y esto en 0, y esto en 0. Entonces, ¿cuál era el valor más chiquito o la resolución? Yo le había dicho ese día que la resolución yo de alguna manera la obtenía en función de este que está acá. En función de ese que está ahí. Entonces fíjense que la resolución no va a ser otra cosa que cuando yo obtengo el valor más chiquito de tensión. El valor más chiquito de tensión va a ser igual a los 5 voltios dividido los 8. ¿Sí? Eso es cuando esto es 1, 0, 0, 0. Es el valor más chiquitito de tensión. Después fíjense que todos los valores que continúan en realidad van a ser más grandes porque es una suma, ¿no? El valor más chiquito lo tengo ahí. Y eso aproximadamente, esto llegaba a dar un valor como de... Ay, en estos momentos no me acuerdo. A ver si lo tengo acá. Eso llegaba a dar 0,625. O sea, 0,625 voltios. Esa era la resolución. Yo les dije ese día en clase que la resolución del DAC era la resolución del conversor AD. Y eso es obvio, porque en realidad el que me da la escalera va a ser este circuito. ¿Sí? O sea, ese circuito es el que de alguna manera comienza de alguna forma a darnos la escalera, ¿sí? A darnos la escalera de la rampa. Si ustedes lo simularon, vieron que la rampa era así. Y entonces, de alguna manera, la resolución está dada en esa diferencia potencial. En ese pedacito, en ese primer escalón, esa es la resolución. Por otro lado, también teníamos de que, ¿cuál era el voltaje más alto también? Eso es lo que también habíamos dicho. ¿Cuál era el voltaje más alto? Entonces, el voltaje más alto, obviamente, va a ser la suma de todo esto que está acá. Si yo sigo sumando esto va a ser igual a... O sea, si ustedes hacen 5 por todo lo que esté en el paréntesis, ¿no? Aproximadamente va a ser los 9,37 voltios. ¿Eh? Entonces, esas dos opciones
esas dos opciones, tanto estos 9,37 voltios y estos 0,65, son los que estaba entre una de las preguntas. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta ahí. Ustedes fíjense en que el 9,37 me aparece acá, pero este me aparece como 0,33, me aparece ninguno. Después la resolución 0,33 y acá me salió 8,5. Y en el cuarto eran los otros dos valores que yo le hice el cálculo ahí. ¿Sí? Entonces eso tengan en cuenta porque eso es importante, porque eso va como a la parte conceptual, porque uno muchas veces entiende cómo funciona este circuito que está acá a grandes rasgos, lo logra comprender, logra saber, digamos, cómo es más o menos el funcionamiento, el de la escalera, pero cuando ya vamos a cosas que son más técnicas o más puntuales, como ser cuál es el valor más chiquitito de tensión y el valor máximo de tensión que yo puedo medir, que es lo más importante, o una de las cosas más importantes, ahí es como que se nubla un poco, digamos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Esto, lo que acabamos de hacer ahora, lo tengan en cuenta, tienen que tenerlo en cuenta porque es, digamos, bastante conceptual. Y eso es importante porque ustedes en realidad quieren medir de alguna manera magnitudes eléctricas. Entonces, para medir una magnitud eléctrica, ustedes tienen que saber cuál es el valor más chiquito que puedo medir, obviamente, porque está relacionado eso también con el error de la medida. Y por otro lado, cuál es el valor más grande, obviamente, porque no le puedo poner cualquier valor. Bien, ¿duda de esto? ¿Alguna duda? Bueno, calculo que no hay dudas. Pasemos al 5, a ver. Si voy muy rápido, ustedes me dicen también, ¿no? Porque yo por ahí me embalo, digamos. Bien. Eh, algo que ustedes tenían en el último problema del práctico de conversor AD. Esto también termina siendo importante y en realidad termina siendo como la simplificación de todo. Acá ustedes fíjense en que dice el problema a ustedes les dice que ustedes tienen primero un ADC, que en este caso es el 0805, que es el que está en el práctico. Me dicen que tienen un conversor AD de 8 bits. Y también me está diciendo si a este conversor se le coloca tensiones de referencia de tal forma que puedan medir tensión entre 0 a 5, ¿qué valor de tensión se logra medir cuando el conversor entrega en su salida el siguiente número? Que sería este. En realidad acá le dimos vuelta a la pregunta, pero termina siendo básicamente lo mismo. Ustedes fíjense en que en realidad ustedes tienen, o sea, el conversor AD en realidad sería así. Es como que ustedes tienen una entrada, a ver, vamos a poner una entrada en voltaje. Ustedes tienen los 0 voltios acá. Vamos a suponer, ustedes tienen de alguna forma los 0 voltios acá. Ahí tienen 0 voltios. Y vamos a suponer que de este lado nosotros tenemos 5 voltios. Ese es como el rango que de alguna manera ustedes tienen en la entrada. Muchas veces el rango este puede cambiar, pero vamos a suponer que es así. Ahora, lo que ustedes también saben es de que lo que ustedes quieren como asignarle a cada diferencia potencial que ustedes tienen, obviamente un número. Y ese número, obviamente, va a ser un número binario, que va a ser, por ejemplo,
va a ser el 0, 0, 0, 0. Bueno, acá se me hace, se va a complicar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 0, 0, 0, 0, 0. En realidad, en entero sería 0. Si ustedes quieren asignarle un número también, que va a ser 1, 1. Creo que ahí están los 8 bits. 2, 4, 6, 7, 8. Que en realidad el número entero, ¿cuánto va a ser? 255. Entonces, de alguna manera, ustedes tienen una relación que seguramente, como una regla de tres simples, es una relación lineal en la que ustedes van a transformar estas tensiones que están acá, la van a transformar en estos números que están acá. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen, o lo que saben por lo menos, es de que cuando ustedes tienen 255, a ese 255, ¿qué es lo que le corresponde? Le corresponde los 5 voltios. Entonces, lo que ustedes hacen generalmente es decir, vamos a suponer así. Ustedes conocen la conversión a D, ustedes lo que obtienen generalmente es un número, pero no saben qué tensión es. Entonces, ustedes van a decir, por ejemplo, si yo tengo 255, ese 255 le corresponde ¿qué? 5 voltios. Entonces, ahora la pregunta es, si yo obtengo el número X, vamos a suponer, si ahora mi número sería, no sé, qué sé yo, 10, ¿qué valor me corresponde en tensión? Va a ser X. Y básicamente una regla de tres simple. 10 por 5 dividido sería 10 por 5 voltios dividido 255. Y es el número que yo obtengo de la conversión a D. Volviendo al ejemplo. En el ejemplo, ustedes tenían ese número que estaba ahí. El número que es el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, en realidad es un número binario. Ese número binario, en realidad, ¿qué es lo que es? Es el número 153, si ustedes lo pasan a números enteros. Ahora, la pregunta era, ¿a qué valor de tensión corresponde ese número binario? Entonces, ese número binario, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que ustedes tienen que decir es, si 255 era en realidad 5 voltios, listo, ¿no? Este es el práctico que ustedes tendrían que haber hecho y que esto está en el último problema, ¿no? En el último problema que habla específicamente de esto. Entonces ahora ustedes van a tener 153, obviamente va a ser X. Va a ser X, entonces esto va a ser 153 por 5 voltios dividido por 55. Esto a ustedes le va a dar 3 voltios. Y ahí quedaba resuelto el problema. Lo más importante de los conversores AD es lo que yo le estoy haciendo acá, o lo que en realidad le pregunta el último problema de la guía del conversor AD, que es esto, digamos, que en realidad ustedes cuando obtienen el resultado de la conversión AD, ustedes en realidad obtienen un número, pero ustedes no saben cuánto es la tensión. Entonces la tensión esa, ustedes la tienen que encontrar siempre de esta forma. ¿Qué hubiese pasado si yo tengo un conversor AD más grande? O sea, en lugar de 8 bits, tengo 10 bits. Entonces ustedes, en lugar de tener 1, 1, 1, esto va a ser aproximadamente, también sería 1, 1, 1, que son 10 ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Esos 10 a qué va a corresponder? A 1023, digamos. ¿Sí? Entonces, de ahí hacen obviamente el mismo
implementan, digamos, el mismo tipo de resolución. Pero lo más importante es esto, porque ustedes cuando ustedes trabajen con conversor AD, que eso se trabaja mucho en la industria, usted tiene la posibilidad de manejar un sistema SCADA, o si hacen algún tipo de implementación, o si tienen sistemas que están automatizados y están conectados a las computadoras, generalmente las conversiones se realizan de esta forma. Entonces estas cosas ustedes las hacen por medio del software y los muestran, digamos, de una manera en las ventanitas de los software o algo, ¿sí? Bien, pregunta de esto. ¿Hay alguna pregunta por ahí? A ver, acá hay una pregunta. Dice, profe, una pregunta fuera del problema. Ah, bueno. Los voltajes de referencia sirven, por ejemplo, si tengo un sensor de 0 a 3,3 voltios, o sea, la pregunta que me están haciendo acá, digamos que es una persona que trabajó con algo. ¿Por qué digo esto? Porque hay sensores, o sea, sensores digitales que trabajan con esa tensión específica como máximo. Debo poner los voltajes de referencia a masa. Claro, exactamente. Debes colocar los rangos, obviamente de 0 a 3,3 voltios. Eh, sí, en el caso del conversor AD sí, te conviene obviamente colocar como voltaje de referencia entre 0 a 3,3 voltios. Obviamente si vos colocas de 0 a 5 y vos solamente tenés hasta 3,3 no lo estás aprovechando. ¿Sí? No sé si se entiende eso. A ver, más o menos. ¿Sí? Bien. No, entonces se entendió. Entonces no. Pero iba, digamos, de alguna manera a hacer una explicación más, pero es cierto lo que dice este compañero acá, porque si ustedes entienden eso, ustedes se van a dar cuenta de algo interesante del conversor AD, y esto lo paso de alguna manera. Esto es lo que por ahí muchas veces enseñamos en los posgrados y en algunas otras cosas, que ustedes lo que van a hacer, ustedes fíjense de que es importante el rango ese, porque el sensor puede llegar a 3,3, pero yo podría haber dicho, yo en realidad acá de nuevo quiero 0, y de nuevo acá, ah, tengo 0 acá y acá pongo 5 voltios. Y mi conversor AD, él va a entender que él va a comenzar acá en 0, vamos a suponer que es de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y él va a tener acá el 1,1, 1, 1, 3, 1, 3. Entonces fíjense, en lo que ustedes están haciendo acá, ustedes lo que le están diciendo es de que el 1,1 en realidad está relacionado con los 5. Pero si ustedes en realidad no usan 5 y están usando acá los 3,3, o que dicen el compañero acá, o sea, ustedes en realidad están usando no todo el campo en el que pueden trabajar con el conversor AD, sino una cierta parte. Ustedes están trabajando acá, digamos, en esta zona. Y están desaprovechando todo esto que está acá de este lado, ¿sí? O sea, mientras ustedes, las tensiones de referencia, si ustedes saben que los máximos en niveles de tensiones son esto, deberían tratar de trabajar con las tensiones de referencia en este rango y no, por ejemplo, en 5 o en 4 o lo que sea, digamos, ¿sí? Porque fíjense, ustedes van a estar trabajando con una parte y no con todo, en realidad, con todo lo que pueden trabajar. Bueno, y también hay unas cuestiones de los errores ahí, pero ya creo que se va a hacer mucho para explicar eso. Eh, tenemos las 5, entonces ya es importante eso. Por ahí mi idea era en trabajar, hacerlo esto con Arduino a ustedes,
o hacerle un ejemplo sencillo, pero si hubiésemos estado en la clase, en la práctica, para que ustedes vean un sensor y un conversor AD, para que vean que es una cosa muy simple con algunas cosas. Pero bueno, no se pudo en este dictado. Bien, el 6. Vamos ya un poquito a la parte de potencia con el 6. Ustedes fíjense que dice, elija las afirmaciones correctas. Dice, seleccione una o más. El voltaje de ruptura en directo permite al SCR entrar en la región de conducción en directo. ¿Eso es verdadero o es falso en realidad? Entonces, esta de alguna manera es verdadera o es falsa. Y esto es verdadero, ¿sí? El voltaje de ruptura en directo permite al SCR entrar en la región de conducción directa. Ustedes recuerden de que ustedes tenían una gráfica que era más o menos así. Tenía acá, tenía acá. Esta es la gráfica del SCR, la curva. ¿Sí? Tenían eso. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tenían? Ustedes tenían que la curva del SCR era una cosa que venía por acá pegaba como la vuelta y de ahí hacía una cosa por el estilo. Entonces el voltaje de ruptura, yo les mostré creo que le mostré en la simulación o no, está por acá. Esta curva pertenece a lo que nosotros denominamos cuando la IG era igual a 0. Ustedes fíjense en eso, en lo que es la teoría. Recuerden de que cuando la IG, que es la corriente de compuerta, va creciendo, ustedes, esta curva, ¿qué es lo que pasaba con esta curva? En realidad esta curva se iba haciendo como que se va achicando acá. Eso es para los diferentes IG, digamos. ¿Sí? Pero cuando la IG de alguna manera es 0, nosotros tenemos que este punto es este que está acá. Y este, de alguna manera, termina siendo, de alguna forma, lo que nosotros vamos a denominar como voltaje de ruptura. ¿Sí? O lo que nosotros denominamos en ese momento el voltaje de ruptura. ¿Sí? Ahí nosotros teníamos lo que era el voltaje de ruptura. Entonces, una de las formas, nosotros recuerden ustedes que tenían varias formas de disparar un SCR, pero una de las formas, ¿cuál era? Una de las formas era que si el voltaje, de alguna manera, que se le aplica al SCR es mayor al voltaje de ruptura, directamente entraba en conducción el SCR. Entonces eso es lo que nos está diciendo acá. El voltaje de ruptura en directo permite al SCR entrar en la región de conducción en directo. Sí, eso sí es verdad de alguna forma. Esa tendría que haber seleccionado como verdadera, ¿sí? Porque eso es lo que hace precisamente el voltaje de ruptura. El 2 me dice, la corriente de mantenimiento es el valor de la corriente entre el ánodo por debajo del cual el SCR cambia de la región de conducción en directo a la región de bloqueo. La corriente de mantenimiento es el valor de corriente en el ánodo por debajo del cual el SCR cambia de la región de conducción en directo a la región de bloqueo. Y ese también era verdadero, porque ustedes recuerden de que yo ahí lo que le hice en el gráfico de alguna forma, ¿qué es lo que era? Lo que hice en el gráfico era que era la curva esta que venía así. Y se acuerdan de que la corriente de mantenimiento, de alguna manera ustedes la tenían acá en este lado. Y si la corriente era menor a este valor que ustedes tenían acá, justamente en ese codito, ¿qué es lo que pasaba, digamos? El SCR dejaba de conducir y por lo tanto pasaba a, precisamente a no conducir, digamos, la corriente en este caso. Es por eso también que nosotros en el problema que hicimos, en uno de los problemas que hicimos,
Nosotros lo que, lo que le agregamos al SCR es una llave con la cual ustedes podían desviar la corriente. Eso lo que me permitía, de alguna manera, era que la corriente entre ánodo y cátodo, o en realidad la que circula por el SCR, disminuya prácticamente a cero y se corte la conducción. Si no, ustedes recuerdan de que una vez que ustedes dispararon el SCR, por más de que por más que no tenga corriente en lo que es la compuerta, el SCR sigue en estado de conducción y solamente, de alguna manera, deja de conducir cuando la corriente que circula por él entre el ánodo y el cátodo disminuye a un valor menor que, de alguna manera, eh, que ese valor que nosotros le denominamos corriente de mantenimiento. O sea, estos dos eran verdaderos. Después dice, un SCR es un dispositivo para el control de potencia de elementos de corriente alterna, ya que puede cambiar el ángulo de conducción, hasta ahí es verdadero, en los dos sentidos de la señal alterna. Y eso no es verdad, porque ustedes recuerden que solamente me permite cambiar el ángulo de conducción solamente en un sentido, porque conduce en un sentido. ¿Sí? Entonces recuerden que el SCR es un diodo que conduce en un sentido. No es como el DIAC y el TRIAC, que son dos SCR y permite la conducción en dos sentidos. No, no, acá el SCR permite, básicamente un diodo, o tiene por ahí el comportamiento de un diodo y conduce en un solo sentido. ¿Sí? Y un SCR no tiene corriente en la compuerta IG, no puede, si un SCR no tiene corriente de compuerta, no puede producirse la conducción de corriente entre ánodo y cátodo, o sea que ese también es falso. Porque ya dijimos que no nos hace falta que el SCR tenga de alguna manera corriente, ya que si la diferencia de potencial es mayor al voltaje de ruptura, que en realidad lo que discutimos en un principio, el SCR puede dispararse de la misma forma. O sea que no necesariamente, digamos, para la conducción del SCR es necesario tener una corriente de gate. ¿Sí? Entonces es falso. O las respuestas afirmativas, digamos, en realidad eran esto. Bien. Y por último, teníamos este problema. Bueno, este problema, a ver qué es lo que nos dice. Dice, para el circuito de la figura, se desea calcular el porcentaje de la resistencia del potenciómetro utilizado para disparar el SCR. Es el valor comprendido entre la masa y el punto medio. Entonces fíjense en que la masa, ¿dónde está? La masa está acá. ¿Y el punto medio dónde está? Ahí justo donde yo estoy marcando, ¿sí? Obviamente. Bueno, salió horrible, pero en realidad entre esos dos valores, entre estos dos de alguna manera, ahí está de alguna manera el porcentaje que me está pidiendo, ¿sí? Por suerte, digamos, ustedes tienen acá lo que es una tensión continua, digamos, ¿sí? Que ustedes ya están viendo ahí. Entonces me dice, el voltaje de disparo del SCR es de 0,8 voltios. O sea, ustedes tienen que tener una diferencia de potencial entre, digamos, la compuerta y la masa de 0,8 voltios. O sea, ustedes tienen que tener ahí 0,8 de ese lado, de esos valores. Bueno, seleccione y me dice si es una, o si es ninguna, 13, 12 o 20. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que lograr acá? Ustedes fíjense en de que en realidad ustedes tienen acá una corriente que viene así. Obviamente que está, pero fíjense que tiene este punto, tienen una corriente que viene por acá
obviamente la corriente esta que sale de esta batería se divide en dos. Y a usted le importa en realidad de alguna manera esta que le vamos a denominar IX que está acá. Entonces, parte de la corriente en realidad viene por acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que determinar ustedes? Ustedes tienen que determinar en qué momento ustedes comienzan de alguna manera a mover el potenciómetro y llegar a los 0,8 voltios. Esa es como que de alguna forma lo que ustedes tienen que determinar. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense en que de alguna manera ustedes eh, tienen acá la corriente y ahora. Fíjense, si ustedes aplican de alguna manera, si ustedes quieren calcular la corriente, ¿cómo harían? Esa corriente IX que está acá, ¿cómo la calcularían? Ustedes colocarían que en realidad ustedes tienen IX va a ser igual a la diferencia de potencial, que son los 70,7 voltios. Eso lo van a dividir por la resistencia total en realidad. Y esa resistencia total van a ser los 100 kiloohmios o los 100 kilo ohmios más de alguna manera los 10 kiloohmios. Obviamente si ustedes pasan todo lo que son los kiloohmios a ohmios, ¿sí? Si ustedes pasan los kiloohmios a ohmios, obviamente que van a obtener la corriente en este caso en amperes, ¿sí? Entonces de alguna manera es lo primero que ustedes tienen que hacer. O sea, ustedes tienen eso y de alguna manera ustedes tienen que determinar. Eso daba aproximadamente 6,4. Entonces esto da IX daba igual a 6,4 por, obviamente que era 10 de alguna manera elevado a la menos 4 amperes. Esa era la corriente de alguna manera. ¿Sí? ¿Se entiende, no? En realidad usted tiene una diferencia potencial acá y tienen esa corriente que viene por ahí. Al menos así lo podrían haber calculado. Ahora, ¿cuándo yo voy a obtener acá, en este caso, los 0,8 voltios? ¿Cuándo aproximadamente? Bueno, ustedes recuerden que B es igual a I por R. Entonces, si yo quiero obtener, si B es igual, si B es igual a 0,8 voltios, eso es igual a I por R. ¿Cuánto vale I? Ya dijimos que esto era IX. Y de alguna manera, digamos, eso por, va a ser por Rx. Yo puedo llegar a calcular de aquí Rx y Rx va a ser, obviamente, ¿quién, digamos? Va a ser la resistencia que va a tener que tener el pedacito este de potenciómetro acá. Que si ustedes calculan eso les sale aproximadamente, esto les salía que Rx más o menos. Ustedes fíjense en que ustedes que con física 2 más o menos, con esto, llegaban más o menos a 1555,6 ohmios. Y eso representa cuánto vale el ohmiaje del potenciómetro, 10 kiloohmios. Entonces de alguna manera los 1555,6
ohmios son el 15% de 10 kiloohmios. Y eso era todo. ¿Sí? Eso era todo. O sea, en realidad eso se sacaba así. 10K obviamente son el 100%. Ustedes tenían, o sea, si 10.000, 1555,6 va a ser en este caso X. Y de ahí lo obtenían. ¿Sí? En realidad era importante esto. Si ustedes obtenían 0,8 voltios acá, básicamente esto se dispara. ¿Sí? Eso era más o menos la explicación. ¿Hay alguna duda de esto? Sé que damos muchas vueltas digamos, en determinar cómo hacemos el cálculo, pero básicamente lo que ustedes tenían que llegar es, si ustedes necesitan 0,8 voltios acá para dispararlo, 0,8 en realidad ustedes no tienen que perder de vista qué, digamos. 0,8 es eso que está ahí, es la diferencia potencial entre esos dos puntos. Entonces ustedes deberían utilizar el pedacito de resistencia del potenciómetro acá para ver cuánto necesito yo, cuánto de resistencia necesito, obviamente, para que la caída de potencial sean los 0,8 voltios. Bueno, a ver, ¿alguna Profe, duda? tengo una duda con ese ejercicio. Va, no es duda. Apliqué exactamente en el color que el mismo proceso y a mí me daba que era el 12,4%. Y acabo de hacer los cálculos de nuevo, 70,7 dividido 110K. Eso me da esa corriente. 0,8 dividido esa corriente me das 1250. ¿Te da qué? 1250, 1240, digamos. Ohm, que ahí sería el 12%. Ah, no, perdón, Porque, perdón, a ver. ¿Vos decís que hay el 12%? sí, acabo de hacer el cálculo. 70,7 dividido 110K. Sí me da esa corriente. Sí. 0,8 dividido esa corriente me da 1244 ohm. Eh, ajá, sí. Que eso, dividiéndolo por los 10K, me dan 0,12 o 12%, 12,44%. Te da. ¿Cuánto te da? 12,44. O sea, el tema 12. está acá en el cálculo de la resistencia que Claro. Ah, sí, difiere. puede ser, che, que sea así. Sí, puede ser que yo haya metido la pata acá, digamos, en alguna cuenta de esta. Pero bueno, en realidad, digamos, la cuenta más o menos era por ahí, tenía, digamos, esta forma. Puede ser que yo haya metido la pata acá Claro, en otra. o sea, sí dan similares, digamos, pero en la respuesta ahí cambiaría eso. A ver, Porque la respuesta pasaría, a mí me daba, o sea, yo estaba entre 12 y 13. Puse 12 claro. porque redondeando el 12,4 aproxima 12. Sí, puede ser, che, sí. Ahí cambia, digamos, mucho. Yo lo que puedo haber hecho acá, se me hace, tengo la sensación que acá no cambia en esto. No sé. Bueno, de todas formas, eso va a ser materia de discusión ya, o sea, ya en esta instancia lo que tenemos que hacer, porque esto ya era la última evaluación, lo más importante es por ahí que se tenga en claro esto que acabamos de hacer nosotros. Y bueno, pero veremos ya cuando estemos en el primer coloquio, creo que no se tomó, digamos, un punto.
Acá seguramente sí se lo va a tomar, digamos, o sea, pero a ver qué respondió cada uno, ¿no? Y ya lo trabajaremos individualmente una vez que, o sea, que rindan el oral. Ahí ya vemos cómo hacemos, cómo queda el tema de las evaluaciones por tema, cómo pesa con respecto al oral, digamos, o, bueno, o lo que queda, ¿no? Así que es buena la corrección esa, sí, 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 está bien, está bien. Así que ya lo corregiremos ya, o ya lo iremos viendo. Ahora yo me voy a poner a verlo bien, pero creo que tienes razón ahí. Así que ya lo iremos viendo ya, o sea, ahora ya nos queda, básicamente, ya comenzamos con el oral. Y bueno, y los que tengan dudas sobre sus evaluaciones por tema, este puede ser una de ellas, entonces lo vemos ahí. Y esto ya es una cosa mano a mano, digamos, ¿eh? No sé si se entendió, digamos. ¿Sí? O sea, ya vamos a ir viendo qué es lo que respondió cada uno para ver cómo sacamos su nota y cómo de alguna manera influye eso sobre la nota final. Pero sí, o sea, si acá daba 12%, si acá, digamos, hay, digamos, un pequeño error, seguramente. Sí, sí, tenía eso, duda nomás porque me había quedado. Gracias, profe. Bueno, sí, sí. No, 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 pero es importante, digamos, esto, ¿no? Porque en realidad no es que nosotros hacemos, digamos, lo que queremos, sino que si hubo un error o hay algo, se lo ve, se lo corrige y si está bien, digamos. Y también si está mal, digamos, ¿no? Así que no hay problema en eso. Bien, otra duda más por ahí que tengan ustedes. ¿Hay alguna duda por ahí? Bueno, Profe, ¿qué es lo que...? Sí, con respecto al oral, serían, o sea, nos tomarían conceptos y con respecto a usted que dijo que revisemos de los prácticos, o sea, serían preguntas conceptuales con respecto al práctico o sobre preguntas sobre cómo sería el desarrollo de algún problema en específico. mira, lo que nosotros hacemos históricamente, lo que hicimos históricamente siempre, es tomarle en cuanto al práctico. Entonces, por ejemplo, ustedes tenían el práctico, no sé, vamos a suponer el conversor AD, el último problema, ¿no? Vamos a suponer ese. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer era comenzar a hablar qué es lo que era un conversor AD, qué es lo que era un conversor AD, por ejemplo, dar como un pequeño marco teórico, podemos decirlo, o reglas generales de lo que era un conversor AD, y después preguntas puntuales sobre el problema. Obviamente que son muchos, estamos viendo que no vamos a poder explayarnos demasiado. Obviamente ustedes tampoco tienen un pizarrón y no pueden escribir ahí, pero bueno, veremos la forma en el cual pueden haber preguntas con el cual ustedes tengan que pensar un poco, hacer un cálculo en algún momento, pero obviamente que más que nada van a ser preguntas conceptuales. Pero es importante que ustedes tengan el práctico. En realidad te doy esta respuesta porque es la primera vez que vamos a hacer este tipo de cosas así, ¿me entendés? Pero se me ocurre de que por lo menos es de que decir, bueno, no sé, qué sé yo, acá Matías Cardoso que preguntaba, bueno, si le tomaría a Matías Cardoso, yo le diría, bueno, a ver, quiero que me explique, digamos, cuál es el último problema del práctico de Conversor AD. Entonces, vos podés tener tu práctico en la mano, obviamente me va a tener que explicar y me va a tener que demostrar que sabes, porque tampoco es la idea que me estés leyendo el práctico. O sea, vos podés ayudarte con el práctico, lo puedes tener ahí, puedes pegar de alguna manera una ojeada al práctico, pero de ahí en más, digamos, puede servirte o ayudarte, pero de ahí en más tenés que comenzar a defenderte vos sola y explicar. Y quizás te podamos pedir llegar a alguna cuenta, pero muy chiquita. Pero en realidad queremos saber si tenés los conceptos, más que nada, digamos. Entonces es importante tener, para redondear la idea, es importante tener, digamos,
los practico a mano, ¿sí? Sí, profe, gracias. No, no, nada. Así que, bueno, si hay alguno, yo en realidad dividí en dos partes, digamos, el tema este de parte va a tomar el profe Salón, digamos, parte tomaré yo, porque son muchos, no nos podemos dar el lujo de tomar los dos juntos. Pero entonces, lo que yo les diría, si acá hay gente que va a rendir el viernes, es el viernes, creo que comienza a las 1, ¿no? No sé si. Ustedes tienen el horario, ¿no? Pues yo les pasé. El viernes, Sí, profe, es desde las 1. ¿sí? Bueno, entonces ustedes lo que van a tener que hacer es lo siguiente. El viernes desde las 1, obviamente que yo ya o sea, ustedes tienen nuestros teléfonos, ¿sí? Entonces yo pasé una lista. Entonces el primero que está en la lista es el que va a rendir primero a las 1. Como no sé si va a estar, si no va a estar, obviamente que lo que vamos a hacer es tener una llamada, ahí sí ya nos vamos a ver las caras, ya vamos a ver, digamos, todo. Como no sé si va a estar, si no va a estar, o pasó algo en el medio que podría ser también que pase, el que está segundo tiene que estar, digamos, dispuesto a entrar como si fuese el primero, digamos, también. Si no está ese, me comunico con el segundo. Si no está ese, nos comunicamos con el tercero, con el cuarto y así. ¿Sí? Entonces yo les pediría que ustedes manden un mensaje de alguna manera 10 minutos antes, porque ustedes tienen, digamos, de alguna manera nuestros teléfonos. Y la idea sería esa, ¿sí? Que nos vamos comunicando y que, bueno, que vaya pasando de a uno, cosa de yo después decirle, mira, conéctate ahora a tal lugar y listo. No sé si se entendió, digamos. Pero bueno, entonces así haríamos y bueno, y veríamos cómo avanzamos, porque en realidad esto tampoco nunca lo hicimos y también va a ser nuevo para ustedes y nuevo para nosotros, ¿eh? Pero bueno, también está, obviamente, si ustedes no estudiaron, se los ve flojo, yo creo o creería que en realidad van a aprobar, digamos, ¿no? O deberían aprobar un gran número. Obviamente que esto no significa que ya aprobaste la materia. Queda una instancia más que es más leve o más chica, pero ya tenés como el 80, o tendrían como el 80% de la materia. Ya. Les haríamos rendir algo muy chico después después del receso. Pero este es como la instancia clave. Ustedes aprueban esto y ya tienen casi un 80%. Entonces, lo que les digo es de que si no saben, obviamente no van a quedar libres, van a pasar ya para el último, después del receso. Y bueno, habrá gente que va a aprobar en esta instancia, otros que aprobarán después y otros que quedarán colgados hasta una tercera etapa, digamos, ¿sí? Así que más o menos eso. Entonces yo les digo, les pediría de que ustedes tienen nuestros teléfonos ese miércoles, 10 minutos antes, ustedes mandan mensaje, vamos viendo quiénes están en la lista y yo les digo, bueno, conéctate ahora o conéctate dentro de 15 minutos, lo que sea, pero así, van a estar como en lista de espera y bueno, va a ser un día medio intenso, ¿no? No sé si hay alguna duda más con respecto a esto. Bueno, no habiendo para más, entonces les pediría y les ruego que, bueno, ese día va a ser, digamos, la primera experiencia, la semana que sigue va a haber otro grupo más, pero el tema es que tenemos que, vamos a ver cómo le van a ustedes, y bueno, ya saben, si les va mal, obviamente va a haber una opción más para después del receso, y habrá una opción más probablemente para como una tercera etapa, para los que le haya ido mejor, digamos, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá nomás.